Shalom y bendiciones. Gracias por estar en este espacio. Hablaremos sobre el libro de Jueces, concretamente de los 10 primeros capítulos. El nombre del libro se debe al tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo de su historia. En él se narra la historia de Israel después de la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía. Es un periodo marcado por la inestabilidad espiritual y corrupción moral, donde el pueblo vive en un ciclo repetitivo de pecado, opresión, clamor, liberación, paz y recaída. El versículo clave que resume el libro de Jueces lo encontramos en el capítulo 21, versículo 25. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces muestra tanto la fidelidad de Dios como la debilidad espiritual del pueblo y cómo Dios levanta jueces como instrumentos de liberación. El capítulo 1 muestra las conquistas incompletas de Israel sobre el pueblo cananeo y la obediencia parcial de Israel. Este capítulo muestra que Israel comenzó bien, pero no terminó la obra que Dios le había encomendado. Por eso su obediencia se dice que era parcial. Jueces, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice: tampoco Manasés arrojó a los de Beth-seán, sino que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Significa que la obediencia de Israel a Dios no fue total, sino parcial. Por eso dice tampoco Manasés, porque tampoco la tribu de Manasés obedeció al Eterno. Leamos Deuteronomio 20:17, que confirma esta obediencia parcial de todas las tribus de Israel en cuanto a lo que el Eterno les demandó. Fíjense lo que dice: destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. Pero vimos que no lo hicieron. La enseñanza que nos deja este capítulo es que cuando la obediencia es parcial, abre la puerta a futuros problemas espirituales. Lo que no se elimina hoy, mañana puede afectarnos gravemente. Y eso fue lo que pasó con Israel, que esta gente que no fue eliminada son las que trajeron los problemas que se arrastran hasta hoy por el pueblo de Israel, por esa desobediencia o por esa obediencia parcial al Eterno. En el capítulo 2 se muestra el ciclo de pecado y la misericordia de Dios. Aquí se explica el patrón que se repetirá a lo largo del libro. Lo leemos en Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y dejaron al Eterno. Pero vemos que a pesar del mal comportamiento de Israel, Dios responde con misericordia. Esto lo vemos en Jueces capítulo 2, versículo 16. Dice: el Eterno levantó jueces que los librasen. A pesar de la desobediencia, Dios tiene misericordia. El mensaje que nos deja este capítulo es que aunque el pueblo fue infiel, Dios permaneció fiel, levantando libertadores cuando ellos clamaban en arrepentimiento. Ahora veamos el capítulo 3. En este capítulo, Dios levanta a jueces o libertadores inesperados. Se presentan los primeros jueces: Otoniel, Ahod y Sangar. Leamos Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel al Eterno, y el Eterno levantó un libertador. Este es Otoniel.
También Jueces 3:15 dice, el Eterno levantó a un libertador, a Od, hombre zurdo, una peculiaridad en aquel tiempo. Leamos Jueces 3:31. Después de Ahod, el Eterno levantó a Samgar. La enseñanza es que Dios usa personas comunes con características inusuales o peculiares, como es el caso de Ahod, que era zurdo, para cumplir propósitos extraordinarios. Veamos ahora el capítulo 4. Este capítulo muestra un liderazgo guiado por Dios y victoria por obediencia. Dios levanta a Débora, jueza y profetiza, y usa a Barak para liberar a Israel de Jabín, rey de Canaán. Leamos Jueces capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza. La victoria viene por dirección divina. Leamos Jueces 4:14. Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. Sísara era el capitán del ejército cananeo. El mensaje de este capítulo es que la victoria no depende del poder humano, sino de obedecer la voz de Dios. El capítulo 5, en este capítulo se resalta la alabanza después de la victoria. Debemos recordar darle la victoria, la alabanza, la gloria a Dios, quien es el que hace posible que salgamos en victoria. Por eso este capítulo resalta la alabanza después de que Dios le da la victoria a Israel. En el cántico de Débora y Barak hay una celebración por la liberación de Israel. Este cántico es eso, una celebración por la liberación de Israel, por darle la gloria al Eterno porque fue quien hizo posible esto. Leamos Jueces capítulo 5, versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Eterno. ¿Ve? Leamos también Jueces capítulo 5, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Dios, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. La enseñanza que nos deja este capítulo es que la victoria debe conducir a la adoración, reconociendo que el triunfo viene de manos de Dios. El capítulo 6, en este capítulo, Dios llama a Gedeón, aun cuando en su incredulidad él se siente incapaz e inseguro. Leamos Jueces, capítulo 6, versículo 12. Dice, el ángel de Yahweh se le apareció a Gedeón y le dijo, el Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Leamos también Jueces 6, versículo 15. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Este es Gedeón hablando. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo soy el menor. Con estas palabras, él estaba expresando su incredulidad e inseguridad, a pesar de que el Eterno mismo le había hablado. En los capítulos 6 y 7 y también 8, estos capítulos continúan hablando sobre Gedeón. Su historia es una de las más paradójicas de la Biblia, ya que el ángel del Eterno lo llama valiente. Sin embargo, al analizar el texto con lupa, se hace evidente su inseguridad y su miedo, incluso cuando ya tiene la victoria en las manos.
En la Biblia leemos que cuando Gedeón destruye el altar de Baal, lo hace de noche por temor a la familia de su padre y a los hombres de su ciudad. Y esto lo podemos leer en Jueces capítulo 6, versículo 27. En el capítulo 7 podemos apreciar que a pesar de que Dios habla directamente a Gedeón, éste teme que la victoria prometida sea una sentencia de muerte, debido a que el número del ejército israelita es reducido por el mismo Dios a solo 300 hombres para ir en contra de un ejército tan numeroso como el de los madianitas. Pero vemos que Dios reduce el ejército para que la gloria sea solo suya. Y esto lo podemos leer en Jueces capítulo 7, en los versículos 2, versículos 6, 9, 10 y 11. En el capítulo 8 nos encontramos con Gedeón y su rechazo ambiguo del trono, porque aunque dijo en Jueces capítulo 8, versículo 23, dijo lo siguiente: no seré señor sobre vosotros, el Eterno señoreará sobre vosotros. Esto es con referencia al pueblo de Israel. A pesar de estas palabras de Gedeón, él actúa como un rey, puesto que pide el botín de oro, toma para sí mismo a muchas mujeres y le puso a su hijo por nombre Abimelech, que significa mi padre es rey. El significado del nombre que había escogido para su hijo habla por sí solo. Era una forma sutil de proclamarse a sí mismo como rey. Por eso hemos comenzado diciendo de el rechazo ambiguo al trono. Y de esto podemos leer en Jueces 8, versículos 26, 30 y 31. Además, Gedeón no confió en que la victoria de Dios fuera suficiente e hizo un efod de oro como un símbolo físico de victoria y poder, que terminó siendo un objeto de idolatría, resultando como tropezadero para él, para su familia y para todo Israel. Esto lo podemos leer en Jueces 8, versículo 27. El capítulo 8 nos deja la enseñanza que Dios da la victoria, pero la fidelidad debe mantenerse después del triunfo. El capítulo 9. Este capítulo habla de Abimelech, un líder que se levanta sin el respaldo de Dios. Abimelech gobierna por ambición y con violencia. Leamos Jueces, capítulo 9, versículos del 1 al 2. Hablando Abimelech, mandó a que formularan una pregunta a todos los habitantes de Siquén. Esta pregunta era la siguiente: ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres o que os gobierne un solo hombre? Proponiéndose de esta manera a sí mismo como gobernante. Leamos Jueces capítulo 9, versículos 4 y 5. Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y fue a la casa de su padre Jerobaal, que es Gedeón, en Ofra, y mató a sus hermanos, 70 varones, quedando solo Jotán, el hermano menor, porque se escondió. En este capítulo 9, en los versículos del 7 al 15, se encuentra la parábola de Jotán, que revela el carácter del gobierno de Abimelech. Tengamos en cuenta que Jotán, hijo de Jeroboam, que es Gedeón, fue el único hermano que escapó de ser asesinado por manos de Abimelech. Fue Jotán el único que sobrevivió. La parábola de Jotán
habla sobre los árboles y la podemos leer en Jueces capítulo 9 de los versículos del 7 al 15. Esta parábola es una crítica y un llamado de atención a la ambición ciega y al mal liderazgo. También es una alegoría. Los árboles nobles que se mencionan, como el olivo, la higuera, etc., representan a líderes dignos que prefieren servir y ser productivos. Mientras que la zarza, debido a sus características, representa a Abimelech. La zarza es un arbusto espinoso. Es símbolo de un líder que no da fruto, que representa un peligro para quienes están cerca de él. El final de este capítulo 9 muestra la justicia divina. Leamos Jueces, capítulo 9, versículos 53 y 56. Dice, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo. La enseñanza que nos deja este capítulo 9 es que el liderazgo sin Dios es injusto, produce destrucción y juicio. Veamos el capítulo 10. Este capítulo, tras el caos y la violencia que dejó el gobierno de Abimelech, aparece Tola y Jair. Son conocidos como jueces menores. Son llamados así no porque fueran menos importantes, sino porque la Biblia habla poco sobre ellos, destacando mayormente el largo periodo de paz y estabilidad durante sus gobiernos. Tras la muerte de Jair, vemos repetirse una vez más el ciclo de pecado, opresión y clamor del pueblo de Israel. Leamos cómo el Eterno confronta a Israel en Jueces capítulo 10, versículos 13 y 14. El Eterno les dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Luego de esto, vemos al pueblo humillarse sinceramente. Leamos Jueces 10, 16. Los hijos de Israel, dice, quitaron de en medio de sí los dioses extranjeros y sirvieron al Eterno, pues el alma de Israel fue agobiada. Vemos esto, de que el pueblo otra vez cae en el mismo ciclo. Pecan contra el Eterno los oprime y luego ellos claman en arrepentimiento y el Eterno tiene misericordia. Esto significa que el pueblo estaba desesperado por lo que se humilló en señal de rendición absoluta a Dios, porque dice que quitaron de en medio de sí a los dioses extranjeros que ellos habían servido, pues el alma de ellos fue agobiada. En esa desesperación se humillaron en señal de rendición absoluta al Eterno. El mensaje que nos deja este capítulo es que Dios exige arrepentimiento verdadero, el cual se demuestra con acciones, no solo con palabras. En conclusión, estos capítulos del libro de Jueces nos enseñan que, en primer lugar, la desobediencia trae consecuencias. En segundo lugar, el pecado repetido debilita al pueblo. En tercer lugar, el clamor sincero siempre encuentra respuesta en Dios. En cuarto lugar, Dios merece la gloria después de cada victoria. Él usa personas débiles
para mostrar su poder. En quinto lugar, el orgullo espiritual es un gran peligro y el liderazgo sin Dios trae ruina y destrucción, como vimos en el caso de Abimelech. Además, el libro de Jueces también nos enseña que Dios sigue levantando libertadores cuando su pueblo se vuelve a Él en arrepentimiento, tal y como leemos en Jueces 2:18, que dice, el Eterno estaba con el juez y los liberaba. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te fortalezca. Shalom y hasta el próximo mensaje.